insuficiente, tal vez eterno, tal vez ni siquiera tenemos sentido de él, pero es el tiempo. Estamos en Saltillo, en el estudio del pintor Omar Campos. Hola, Omar. Hola. Pues ya venimos aquí a Saltillo, Coahuila, a conocer tu obra y a conocer tu trabajo, tu trayectoria. Y quisiera empezar por ese momento en el que te decidiste a que todos los dibujos que habías hecho de niño tenían que ser tu carrera. ¿Cómo fue eso? Bueno, de niño me llamó mucho la atención el tema de la figura humana, porque, bueno, se me hacía un poco, un reto dibujar a una persona. Recuerdo que cuando estaba niño yo le decía a mis hermanas las mayores que se sentaran en un banco para dibujarlas. Obviamente eran dibujos de niño, que tenía, o sea, que era pura línea. Entonces fui creciendo y fui un poco desarrollando mi habilidad para el dibujo. Y pero tu siempre habilidad fue, de observación. Sí, o sea, siempre fue retrato, o sea, no hacía otra cosa, o sea, dibujaba retrato, o sea, ojos. Me llamaba mucho la atención eso. Fíjate, eso es muy interesante porque a ojos de un niño todo el mundo es interesante. O sea, podrías haber dibujado tu casa, Sí. tu perro, y ya era la decisión, quiero hacer retratos. Eso es muy peculiar y fuiste profundizando. Sí. Más, o sea, hacía el retrato también porque, o sea, mi mamá me decía, dibújame, o cosas así. Y ya después como que me clavé más en el tema realista. O sea, yo quería hacer realismo. ¿Querías que el retrato se pareciera al retratado? Sí, o sea, pues conocer más a la persona, ¿no? O sea, que no solo se viera como que parecido, sino como que llevar toda su esencia, todo eso al dibujo. O sea, la expresión de esa persona. Y en ese esfuerzo de que el retratado no fuera nada más un parecido que obviamente te puede dar una fotografía o te puede dar otro medio, tú querías ir más allá, entrar y que estuviera la psique de esa persona en la pintura o en el dibujo. Ya después de eso tomaste la decisión de estudiar artes plásticas. Sí, bueno, yo tardé un poco en estudiar una carrera profesional, porque quería estar seguro de qué era lo que yo quería. Omar, y por ejemplo, ¿realizas algún tipo de investigación cuando vas a retratar a alguien? ¿Hablas con él? ¿Le preguntas cosas de su vida? Como esto que me mencionabas de esta población donde fuiste a retratar a los pobladores, los negros de esta región, y que hablaste con ellos y estuviste observando sus costumbres. ¿Cómo realizas un proceso de investigación de campo alrededor de un retrato? Bueno, por decir, en ese caso, cuando hice los retratos sobre los negros mascobos de Musquis, Coahuila, sí tuve que ir a conocer desde entrar a la cocina de la señora y ver cómo vivían, cómo se comportaban, qué era lo que, o sea, como que no estuve mucho tiempo, pero sí estuve como que todo un día así como si yo fuera parte de ahí, ¿no? Y eso te da una investigación para hacer un tipo de retrato diferente. Sí. Y por ejemplo, Omar, cuando abordas la figura humana, hay muchas maneras de tomar el desnudo y tomar ciertas
características del cuerpo. Pareciera que ya está acabado, pero cada vez que yo voy al estudio de un pintor veo que lo abordó de una forma distinta. ¿Por qué ese universo del cuerpo llama tanto a los pintores? Bueno, primero porque es difícil llevarlo ¿cómo se llama? Una superficie plana. Darle el volumen, darle el movimiento y todo eso. La textura, la turgencia que tiene el cuerpo. Para mí es difícil eso. Entonces lo tomo como reto. O sea, lo que hago yo, o sea, lo tomo como reto. De hecho, personas me decían, ¿cómo le haces para que en ese cuadro plano parezca como si estuviera una persona ahí? Entonces, para mí es difícil también explicarlo, porque, o sea, yo sé cómo lo hago, pero es difícil como decírselo a la otra persona. Pues sí, porque además esa es la magia del engaño, ¿no? Sí. O sea, ese es el engaño del arte. Sí. O sea, ¿cómo haces para que esos ruidos se conviertan en música y cómo haces para que esos movimientos se conviertan en danza? Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces para que eso se convierta en una pintura y se rompa todo? Sí. Se rompa incluso la proporción, porque a mí lo que me parece muy interesante, ver tus desnudos y el formato pues es tan pequeño, porque tú haces un pequeño formato que es casi como medieval o como las tablas renacentistas, y hay verosimilitud, o sea, la proporción es verosímil. Y luego, bueno, aparte, por decir, veo un rostro y o sea, se me ocurren 1000 cosas, entonces, pero al final queda otro resultado que sale pintando. Omar, en el tiempo, que es el tema de esta serie, tú hiciste este cuerpo que a mí de inmediato me evocó el cuadro de Hans Holbein, el joven, que hace el Cristo después de la crucifixión, que es esa pieza larga. Tú tomaste nada más el torso, pero de hecho está en el mismo sentido, y también es el cuerpo de alguien muerto. Es la muerte y el tiempo, que son, digamos que son hermanas, van juntas, la muerte y el tiempo. Sí, bueno, en este cuadro, primero tardé un poco en resolver qué era lo que quería yo pintar. Y de pronto pues dije, pues la muerte, que es lo que tenemos seguro en esta vida y que tarde o temprano nos va a llegar el tiempo de que pues vamos a morir. Entonces quise hacer una muerte tranquila, porque a mí me gustaría morir así, ¿no? O sea, dormido. Y en esa metáfora que haces de la paz, de una muerte llena de serenidad, está el pájaro, porque nada lo va a molestar. Sí. Es una metáfora muy bella. Sí. ¿Y por qué hay una sábila? Bueno, ese también fue como que una parte así como que de recuerdo de niño, porque en casa de mi abuela, en la parte superior de la puerta, se usaba, o sea, se ponía como que esta sábila, porque se creía que absorbía todas las malas energías, entonces, de la casa. Y se decía que si la sábila se secaba, era porque había mucha energía mala.
Y si se mantenía así como que verde era porque todo estaba en paz y todo eso. Entonces, eso yo lo llegué a ver en diferentes casas cuando que mi mamá y yo pues visitábamos. En la actualidad pues ya nadie utiliza eso, o sea, nadie pone esa plantita en las puertas porque pues todo va cambiando, ¿no? O sea, Pues sí. ujú. Pues deberíamos de volver a hacerlo. Yo creo que Sí. sí protege mucho. Y aquí creo que está protegiendo al cuerpo Sí. y pareciera que está protegiendo el espíritu de esa persona. Omar, muchas gracias por esta interpretación del tiempo. Que hayas relacionado el tiempo en la muerte me parece un acierto. Y además haber rescatado esa emblemática composición de Hans Holbein. Gracias por haber participado en el tiempo. Muchas gracias a ti. En Saltillo, en el estudio del maestro Omar Campos, ante el tiempo, ante la muerte, que siempre tiene tiempo. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.